Vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Alabanzas a Dios. Bien, hermanos, quiero que todos estén allí muy atentos, que no se distraigan, porque uno de los componentes que tiene los temas proféticos es que hay que prestar muy buena atención. Y otro de los componentes que tienen los temas proféticos es conocer bien la Biblia y conocer bien la historia. A veces se habla de estos temas y mucha gente resulta confundida o hablando por allá un poconón de cosas hasta raras por un desconocimiento de la palabra de Dios, un conocimiento de la Biblia, un desconocimiento de la historia. Y tengan en cuenta que los temas proféticos, como dice Apocalipsis 1:19, dice: las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Los temas proféticos abarcan prácticamente toda la historia de la raza humana, así que hay que saberlos situar para uno poder entender. El tema que nos ocupa en esta tarde es que vamos a hablar un poco, como lo dije esta mañana, ya que los temas proféticos son bastante amplios, los eventos, y vamos a tratar de hablar un poco acerca de lo que será el reino milenial de Cristo. Pero para poder entender por qué va a haber un reino milenial, es necesario que tengamos en cuenta varias cosas. Voy a tratar de explicarlas rápidamente. En primer lugar, la historia bíblica relacionada con la raza humana se divide, según la palabra de Dios, en 7 dispensaciones. La teología nuestra es considerada una teología dispensacionalista, y como dispensacionalistas nosotros creemos que toda la historia de la raza humana y que la historia bíblica aparece enmarcada dentro de 7 dispensaciones que comenzaron en primer lugar con la dispensación de la inocencia, y tuvo que ver con nuestros primeros padres cuando estaban allá en el huerto del Edén, en plena inocencia. Ellos no habían pecado, ellos no habían fallado,
Ellos no conocían el mal. Esa dispensación de inocencia terminó cuando ellos pecaron, y entonces comenzó una dispensación, que una dispensación es un periodo de tiempo, es un marco de tiempo en el que suceden cosas proféticas muy importantes a la luz de la palabra de Dios. Entonces comienza otra dispensación que se llamó la dispensación de la conciencia. Pasó la dispensación de la inocencia y vino la dispensación de la conciencia, en la que el ser humano ya era consciente de haberle desobedecido a Dios, de haber pecado contra Dios. Esa dispensación de la conciencia duró hasta que vino otra que se llamó el gobierno humano. La dispensación de la conciencia terminó con el diluvio, pasó el diluvio y comenzó una dispensación de gobierno humano. Esa dispensación, ese largo o corto, como usted quiera mirarlo, periodo de tiempo, duró hasta que Dios llamó a un hombre llamado Abraham, y Abraham Dios le hizo promesas grandes y promesas maravillosas que tienen que ver con el establecimiento de la nación de Israel, el nacimiento, la conformación, el establecimiento de la nación de Israel, y con que Dios quería plantar a Israel en la tierra prometida. Esa dispensación se llamó la dispensación de la promesa. Durante esa dispensación de la promesa sucedieron muchas cosas, y esa dispensación duró aproximadamente hasta el momento en que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto rumbo a la tierra prometida para recibir las promesas de Dios. Y ahí comienza otra dispensación que se llamó la dispensación de la ley. La ley comenzó en el monte Sinaí, cuando Dios le entregó las tablas a Moisés y le reveló toda la ley del Antiguo Testamento, o toda la ley de Dios, que tenía que ver con tres aspectos: la ley moral, la ley ceremonial y las leyes civiles que habrían de regir el destino de la nación de Israel durante toda esa era veterotestamentaria. Y que esa dispensación de la ley comienza en el monte Sinaí, escuche bien, y terminó en el monte Calvario. Esa dispensación duró siempre mucho tiempo. La dispensación que comenzó en un monte terminó en un monte. Comenzó en un monte con relámpagos y truenos y voces, dice la Biblia, y comenzó en otro monte, en la cruz del Calvario, cuando allí también sucedieron cosas milagrosas y extraordinarias. Después de esa dispensación de la ley, entonces nace una dispensación de la gracia, dispensación que lleva aproximadamente 2000 años en cumplimiento. Llevamos 2000 años aproximadamente de estar dentro de este marco profético, dentro de esta dispensación de tiempo, porque durante esta dispensación de la gracia es que nace la iglesia, es conformada la iglesia comienza a extenderse por todas las naciones del mundo, a predicar el evangelio a toda criatura y en todas partes. Y llevamos ya aproximadamente 2000 años de la dispensación de la gracia. Esta dispensación de la gracia habrá de terminar el día que el Señor arrebate a su iglesia, que es con la que ha estado tratando durante todo este tiempo de la dispensación de la gracia, y entonces se lleve su iglesia al cielo. Y como mirábamos esta mañana, allá en el cielo el Señor va a conformar su reino, porque va a organizar todos los que van a venir a gobernar con él, como ya lo miramos. Vendrá por segunda vez el Señor a esta tierra, y entonces se dará la inauguración de la séptima dispensación. Y esa séptima dispensación se llama la dispensación del reino. ¿Por qué la dispensación del reino? Porque vienen los cielos a gobernar esta tierra durante 1000 años. Hay cantidad de promesas en la palabra de Dios concernientes a esa dispensación. Ese será el tiempo más hermoso que va a vivir la humanidad.
Ese será el tiempo más glorioso que va a vivir esta tierra. Algunos hasta lo han comparado a lo que era este mundo antes de que el ser humano hubiese caído en pecado allá en el huerto del Edén, que es como una restauración de esta tierra para experimentar el reino milenario de Cristo, y también donde la tierra va a ser convertida prácticamente en un paraíso y van a desaparecer de ella muchas cosas que en este momento le aquejan, que en este momento afectan no solo a la raza humana que vive acá, sino que también afectan terriblemente a toda, escuche, a toda la tierra, a toda la creación animal, a toda la creación vegetal. Todo está afectado, y como estamos en este momento envenenadas las aguas, envenenados los aires, envenenada la atmósfera, envenenado absolutamente todo. Todo esto va a ser removido, todo esto va a desaparecer, y entonces Dios va a establecer su reino de 1000 años en esta tierra, y esa es la séptima dispensación y última dispensación que nos cuenta la palabra de Dios. Alabanzas a Dios. También es necesario tener en cuenta otra razón por la cual va a existir o se va a dar en esta tierra un reino milenial. Y quiero que lo tengamos en cuenta. Ya lo dije, hablar de estos temas en 45 minutos, en una hora, realmente es complicado, realmente es difícil, pero vamos a tratar de resumir. Otra de las razones por las cuales va a haber un reino milenial es porque Dios hizo en las escrituras, escuche, las escrituras nos hablan de 8 pactos. Claro, no voy a hablar de los 8 pactos, pero voy a hablar de los pactos que tienen que ver con el reino milenial. Y dentro de esos 8 pactos que Dios hace en las escrituras, aparece el pacto abrahámico, aparece el pacto palestino, aparece el pacto davídico y aparece el nuevo pacto. Estos 4 pactos tienen que ver, que son pactos que Dios hizo con la humanidad, mayormente con el pueblo de Israel. En estos 4 pactos, por ejemplo, el pacto que Dios hace con Abraham es que cuando Dios llama a Abraham, le dice que le va a dar una tierra, que lo va a conducir a una tierra, que esa tierra va a entrar en posesión de él y de la descendencia de él, que la descendencia de Abraham había de multiplicarse, y Dios le delimita un territorio impresionantemente grande para que sea propiedad del pueblo de Abraham. Hasta la actualidad, ese pacto, escúchelo bien, que Dios hizo con Abraham, no se ha cumplido en su cabalidad. No se ha cumplido en su totalidad, por la sencilla razón de que cuando los hijos de Israel entraron a la tierra prometida, les quedó faltando mucho por conquistar, y terminaron ellos siendo conquistados por sus enemigos, y entonces entró lo que la Biblia llama el gobierno de los gentiles, gobierno que estará presente en esta tierra hasta la segunda venida de Cristo. El segundo pacto que se tiene que dar y que está relacionado con el milenio, escuche bien, es el pacto palestino. En ese pacto de Dios con Abraham, Dios le dijo que le iba a dar lo que actualmente es la tierra de Palestina, donde están asentados todos esos pueblos. Dios dijo que ese era el territorio de Israel. Entonces, este pacto se tiene que llevar a cabo, porque será durante la era milenaria, será durante el reino milenial de Cristo, cuando los judíos realmente van a recibir esa tierra que es de ellos, que les pertenece, porque está dentro de las promesas y dentro del propósito de Dios para la nación de Israel. Ese pacto palestino se tiene que cumplir. Dios entregará lo que hoy se llama la tierra de Palestina, estará en manos de los judíos porque Dios se lo prometió a Abraham. Y está también el pacto davídico, que debe cumplirse durante el milenio,
Cuando Dios llamó a David, le dijo a David, le prometió a David, hizo un pacto con David, y con ese pacto Dios le estaba diciendo a él que si él conformaba esa línea real, como en efecto la conformó, que de los lomos de él se había de levantar uno que iba a regir los destinos del mundo. Y como lo vemos en las escrituras, cuando Jesús de Nazaret nació, una de las cosas que se dijo de él es: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esa es una de las razones por las que en el Nuevo Testamento encontramos a muchas personas llamando a Jesús hijo de David, ten misericordia de mí. La gente le llamaba hijo de David porque dentro de las expectativas mesiánicas que han tenido los judíos a lo largo de la historia está presente un hijo de David, un descendiente de la línea real de David que había de venir para sentarse en el trono de David y gobernar al pueblo de David o al pueblo de Israel. Ese gobernante, como ya sabemos, nació, creció, vivió en esta tierra, ejerció su ministerio, terminó colgado en la cruz del Calvario, pagando por los pecados nuestros, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, hoy por hoy está sentado en el trono de la gracia, escúchelo bien, pero va a llevar a esta iglesia y la va a reunir en el cielo, y allá va a conformar su reino, y cuando conforme su reino allá, él va a venir por segunda vez, escúchelo bien, para cumplir el pacto que Dios hizo con David. Jesús de Nazaret, como descendiente de la línea de David, vendrá para sentarse en el trono de no solo de Israel, sino en el trono de todo este mundo, y será el cielo, escúchelo bien, gobernando todo lo que hay bajo la batuta, bajo el dominio, bajo el control del Señor Jesús, que es el descendiente de David. De esa manera se va a cumplir el pacto davídico. Y hay otro pacto que el Señor dijo en el libro del profeta Ezequiel que iba a hacer con la casa de David, que iba a hacer con la casa de Israel. Y fue el nuevo pacto. A través de ese nuevo pacto, Dios prometió que a los hijos de Israel les iba a cambiar el corazón. Iba a quitar de la carne de ellos el corazón de piedra e iba a colocar un corazón de carne. Y dice el texto: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este nuevo pacto también está relacionado con lo que Dios va a hacer con los judíos, con el pueblo de Israel, que les va a cambiar el corazón. Ellos se van a convertir a Dios. La ley de Dios estará ya no en un papel, ya no en un libro, ya no en un rollo, sino metida en el corazón de ellos, porque ese nuevo pacto es para poder reinar durante el milenio. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que tenga en cuenta que para poder entender muchas cosas que tienen que ver con los temas proféticos, hay que ir atrás y hacer un recorrido a lo largo de la historia para poder entender. Va a haber un reino milenial porque será el cumplimiento de los pactos que Dios le hizo a los judíos y que allá se va a cumplir plenamente. Alabanzas al Señor. Pero también, escúchelo bien, el reino milenial se tiene que dar por la siguiente razón. Porque Jesús, como el descendiente de David y como el redentor de la humanidad, habría de venir, escúchelo bien, en su ministerio como profeta. Después habría de estar en su ministerio como sacerdote. Después habría de estar en su ministerio como rey, y por último habrá de ejercer su ministerio como juez. Si ustedes tienen presente, Jesús vino y la Biblia dice que de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y del pueblo.
El ministerio profético de Jesús lo ejerció, escúchelo bien, desde el Jordán ejerció su ministerio profético hasta que terminó en la cruz del Calvario. Allí el Redentor, escuche, en su función de profeta, de Cordero de Dios, dio su vida por los pecadores. Pero después de aquello, entonces comienza otra función, otro ministerio. Después de que resucitó de los muertos, Jesús comenzó otro ministerio, y es el ministerio sumo sacerdotal de él. Hoy Jesús está sentado en el trono de la gracia, escúchelo bien, y desde el trono de la gracia nos invita a todos nosotros que nos acerquemos confiadamente. Acercaos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro, dice la Biblia. Porque en esta época o en esta dispensación de la gracia, el sumo sacerdote sentado en el trono de la gracia nos está invitando a usted y a mí para que nos acerquemos confiadamente a él. Acercarnos confiadamente porque él ya pagó por nuestros pecados en la cruz. Acercarnos confiadamente a él porque él ya nos abrió el camino para que podamos entrar a su presencia. Hoy Jesús está sentado sobre el trono de la gracia, pero cuando la iglesia sea quitada de esta tierra, cuando la iglesia sea removida de acá y la iglesia suba para estar con él, ya desaparecerá el trono de la gracia porque se acabó la dispensación de la gracia, y entonces habrá en el cielo un trono de adoración. Y como miramos esta mañana, en ese trono de adoración Jesús, en calidad de hombre, ya no será visto como un sumo sacerdote, sino como el rey. Y Jesús va a ser coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores en calidad de hombre en ese trono de adoración, porque viene la tercera función de Jesús, el tercer ministerio de Jesús, el cual la Biblia lo describe como rey y no como cualquier rey. Jesús será durante el milenio Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice la palabra de Dios. Mire ahí otra razón importante por la cual va a darse un reino milenial. Porque pasamos de la dispensación de la gracia, el mundo queda bajo el juicio, pero la iglesia tiene que ir al cielo para que el reino de Dios sea conformado el reino de los cielos. Y una vez conformado el reino de los cielos, el Rey de Reyes y el Señor de Señores con su reino vendrá a gobernar esta tierra por 1000 años. Y cuando Él venga a gobernar, Él no estará sentado, escúchelo bien, ni en el trono de la gracia, ni en el trono de la adoración, ni en el tribunal de Cristo. La Biblia dice en San Mateo capítulo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones de la tierra. Alabanzas a Dios. ¿Se da cuenta usted, mi hermano y mi amigo, por qué va a haber un reino milenial? Porque Jesús de Nazaret va a estar aquí como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Alabanzas a Dios. Él va a establecer aquí un trono de gloria. Y desde ese trono de gloria, entonces va a gobernar todo el mundo. Eso dice la Biblia, Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Y cuál es el nombre de él? El nombre de él es el nombre sobre todo nombre. El que tiene un nombre sobre todo nombre vendrá a reinar en esta tierra. Ahora, ¿por qué el trono de gloria? Porque vendrá, escúchelo bien, el Rey de gloria. En primer lugar. En segundo lugar, porque viene de la gloria. En tercer lugar, porque el pueblo que viene con él también es un pueblo que viene lleno de gloria.
En cuarto lugar, porque el día que Él venga, ese es el día en que toda la tierra se va a llenar de la gloria. Dice la Biblia que se va a llenar todo lo que hay de la gloria de Dios. Se va a llenar el mundo entero de la gloria de Dios. Toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Su señorío, dice uno de los profetas menores, su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Y en quinto lugar, porque el día que Él aparezca, escúchelo bien, en las nubes del cielo, Él aparece lleno de gloria y de majestad. Apocalipsis capítulo 19, el versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo llamaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y resplandeciente, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es un día glorioso. El día que mi Cristo venga a reinar. El pueblo que viene con Él de las alturas es un pueblo glorioso. ¿Por qué un pueblo glorioso? Porque nosotros vamos a resucitar y vamos a ser llevados a la presencia de Él, y cuando lo veamos a Él seremos glorificados. Por eso venimos revestidos desde arriba de la gloria del que viene y venimos con Él a reinar. La Biblia dice: y vendrá Jehová mi Dios y con Él todos los santos. También dijo el apóstol Pablo: para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ese será un día glorioso. Alabanzas a Dios. Será un día tan lleno de gloria cuando Él venga a establecer su reino milenial, que la Biblia nos dice que Él va a limpiar toda su era. Él va a limpiar absolutamente todo. Y entonces dice que Él va, según Apocalipsis capítulo 19, Él va a matar al anticristo, al falso profeta, y todos los poderes mundiales de los gentiles Él los va a pisar en el lagar de la ira de Dios. Alabanzas a Dios. En Isaías capítulo 63 se muestra un cuadro de Él y dice: ¿quién es ese que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Quién es? Está hablando del Señor Jesús cuando pise el lagar en Armagedón y sean sepultados todos los ejércitos rebeldes del mundo, y aún el rebelde, la bestia y el falso profeta serán aplastados por la ira del que viene glorioso desde el cielo. Alabanzas a Dios. ¿Cómo será ese día? Que la Biblia lo describe de varias maneras. La Biblia dice: desde el mismo instante en que será una orden arriba para que Él venga. La Biblia dice que inmediatamente el sol, el cielo se abre. La Biblia dice que los seres humanos le verán viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La Biblia dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Ven, Señor Jesús. El Señor Jesús que está sentado en el trono de la gracia.
Algún día vendrá para sentarse en el trono de gloria en esta tierra. ¿Me está escuchando? La Biblia dice, aquel día verá el hombre cara a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. La Biblia dice que las rodillas de los seres humanos no se van a sostener en pie cuando venga en gloria el Rey de gloria a tomar el reino en esta tierra por 1000 años. Alabanzas al Señor. Ese momento maravilloso está descrito en la palabra de Dios. Va a haber un reino aquí en esta tierra, y el que va a reinar es Jesús, y los que vamos a reinar con él somos todos los que él, escuche bien, allá en el tribunal nos haya regalado el premio, la corona. Aquello por lo que tú trabajaste, aquello por lo que tú serviste al Señor de la gloria. Matará al anticristo con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Dice la Biblia, destruirá los poderes gentiles y los pisará en el lagar de la ira de Dios. Y oiga, otra de las cosas que va a hacer él cuando venga para establecer su reino, va a mandar un ángel fuerte y poderoso para que encadene al diablo y lo lance al abismo. Escuche bien, no solo el diablo, sino también todos los poderes demoníacos, lo lance al abismo y los encierre en el abismo durante 1000 años. Quiere decir que durante el reino de Cristo en esta tierra, el diablo estará en el lugar que le corresponde estar. En el abismo estará encerrado el diablo por 1000 años. Los demonios no tendrán presencia en ninguna parte de esta tierra, porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Alabado el nombre de Jesús. ¿Sí me está escuchando, mi querido hermano? Alabanzas a Dios. Y nosotros vamos a estar allí con el Rey. Satanás estará atado. Pero también la Biblia nos muestra que durante ese, o para el establecimiento de ese reino, el Señor va a reunir a todas las naciones que hayan quedado después de Armagedón y las va a juzgar. Eso dice la Biblia. Van a haber varios juicios en esa segunda venida. Y uno de los juicios es que el Señor mandará al diablo a que lo encierren en el abismo. Otro de los juicios es la muerte de la bestia y del falso profeta. Otro de los juicios es la destrucción de todas las alianzas que el anticristo o el diablo haya tenido con la gente durante la gran tribulación. Todos serán sepultados bajo el poder de la ira del que viene desde el cielo. Pero también las naciones gentiles que hayan quedado van a ser reunidas, dice la Biblia, delante del trono de gloria. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuál reino? El reino milenial. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, en la cárcel y vinisteis a verme. Dice que esa gente, dice el texto, que esa gente le van a responder al Señor diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Señor, ¿cuándo te vimos sediento? Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? Y en ese instante, escuche bien, el Señor va a presentar a los hijos de Israel, a los que fueron perseguidos durante la gran tribulación, se los va a presentar a ellos para decirle: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Quiénes son los hermanos más pequeños de Jesús? Los israelitas. Y a esa gente que le dio albergue, que le dio auxilio, esa gente que le dio amparo y protección a los judíos en la gran tribulación, el Señor les va a permitir, escuche bien, entrar al reino milenial. Tal vez por eso es que algunos hablan de una salvación
de muchas naciones, que muchas naciones se van a salvar. Porque algunos están diciendo, va a haber una salvación y naciones enteras se van a salvar en la gran tribulación. Pero esa no es salvación eterna. Lee bien la Biblia, que esa va a ser una salvación por un milenio. Ellos se van a salvar de la muerte en Armagedón y el Señor les va a dar la oportunidad de entrar al reino milenial. Lea bien la Biblia, que cuando los 1000 años se cumplan, el diablo que estará encerrado en el abismo, dice la Biblia, saldrá a engañar a las naciones. ¿A cuáles naciones? A las naciones a las que el Señor le permitió entrar al milenio. No a las naciones que se salvaron con la iglesia. ¿Me está escuchando? No. A esas naciones el diablo las va a engañar. Esas naciones serán carne de cañón para el diablo al final del milenio. Y el diablo los va a engañar y va a armar otra rebelión que será la última rebelión del diablo. Y en medio de esa rebelión, dice la Biblia, va a descender fuego del cielo y los va a consumir. Y el diablo que habrá salido del abismo, escúchelo bien, a final del milenio saldrá, engañará a las naciones, dice la Biblia, y las levanta en contra de Israel al final del milenio, y esa gente va a ser consumida por el fuego de la ira de Dios, y el diablo que los engañaba será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, donde estarán la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos, dice la palabra de Dios. Entonces no es que va a haber una salvación como nosotros conocemos salvación para las naciones. No, se salvan de la muerte, se les da la oportunidad de entrar al milenio. En el milenio se van a multiplicar esas naciones, ¿verdad? Y es sobre esas naciones que los creyentes en Cristo, los que recibamos, escuche bien, el premio, los que recibamos corona o recompensa en el tribunal de Cristo, es sobre esas naciones que la iglesia de Jesucristo, que los redimidos vienen a gobernar. ¿Está escuchando? Nada tiene que ver eso con salvación eterna. No sé en qué cabeza cabe que durante la gran tribulación se van a convertir naciones enteras. Naciones enteras van a ser engañadas por el anticristo. Y ellos iban a entrar en un avivamiento, pero un avivamiento falso. Más de uno escucho yo en este tiempo diciendo, va a haber un avivamiento grande en la gran tribulación. Muchísimos gentiles se van a convertir a Cristo. Sí, a un Cristo falso. Sí va a haber un avivamiento, pero un avivamiento de la mentira. Lo que pasa, escuche bien, es que los que van a ser engañados no saben que están engañados, que el anticristo, que el diablo y el falso profeta los tienen engañados. Y por eso es que algunos hablan de un gran avivamiento de gentiles en la gran tribulación. Naciones enteras se van a convertir al anticristo, no a Jesucristo. En el trono de gloria hay naciones que van a recibir un premio por haberle ayudado a Israel y van a entrar al milenio. Y sobre esas naciones que se van a multiplicar durante la era del milenio, vamos a gobernar nosotros durante 1000 años. Alabado sea el nombre de Jesús. Escúchelo bien. Y será el trono de gloria delante del cual no solo las naciones van a ser juzgadas, porque el Señor dice que va a poner los cabritos a la izquierda y el rey va a decir a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, etcétera y etcétera. Esas naciones también le van a decir al Señor, Señor, ¿cuándo lo hicimos? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel y no te visitamos? Y va a decir el Señor, porque no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Por eso todas las naciones que han sido enemigas de Israel, todas las naciones que han sido antisemitas, entre ellas está Colombia. Colombia es considerado un país antisemita. Todos los países antisemitas la van a pagar caro ese día, porque no se les va a dar la oportunidad de entrar al milenio, sino que van a ser juzgados por el rey sentado en el trono de gloria. Y lo que les va a decir el rey es, id malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero no se preocupe usted, mi hermano, porque delante de ese trono de gloria
No vamos a estar nosotros, estarán las naciones que queden después de Armagedón, quedarán allí frente al trono, y los que van a recibir la recompensa entran al milenio, y los que no van a recibir recompensa sino castigo serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Dice la Biblia: id malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Tremendo esto. Alabado el nombre del Señor. Por eso, ser salvo hoy es prenda de garantía de que nosotros no vamos a estar ni en la gran tribulación, ni vamos a estar frente al juicio del trono de gloria, porque una cosa es el juicio del trono de gloria y otra cosa es el juicio ante el gran trono blanco. Estoy diciendo que estos temas son amplísimos para uno poderlos tratar y que la gente quede como con un panorama más claro de lo que son las cosas y los eventos proféticos. Alabanzas al Señor. Allí frente al trono de gloria dice la Biblia que también Dios va a juzgar a los israelitas, esos israelitas que se torcieron, esos israelitas que sirvieron al anticristo en la gran tribulación. Ellos tendrán que venir delante del trono de gloria, y la Biblia dice que Dios los va a hacer pasar bajo la vara, y ellos no van a entrar en los vínculos del pacto, ellos no van a poder entrar al milenio, solo van a poder entrar una parte de Israel que fue fiel, luchó, dio la vida por Cristo en la persecución de la gran tribulación, y también podrá entrar en el milenio el remanente que será guardado, escondido en un lugar hasta la segunda venida de Cristo, y entrarán en el milenio. Todos los israelitas que resuciten, todos entrarán al milenio para estar en su tierra, para gobernar en su tierra, en compañía de David, dice la Biblia, y en compañía del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Alabado el nombre de Jesús. Así que ese momento será maravilloso, porque durante el milenio dice la Biblia que van a haber al menos 3 clases de personas. Habrá gentiles, gentes de las naciones que estarán en sus cuerpos naturales, a quienes Jesús les permite entrar al reino por haber ayudado a Israel. Habrán judíos que entrarán en cuerpos naturales para poblar la tierra de Israel, para multiplicarse durante esos 1000 años, y habrán redimidos con cuerpos glorificados. Entre esos redimidos con cuerpos glorificados estaremos nosotros. ¿Me está escuchando? Alabado el nombre del Señor. Según la Biblia, tendremos la capacidad de desplazarnos de un lugar a otro en una velocidad impresionante, porque en cuerpos glorificados no habrá limitaciones, no estaremos limitados ni por tiempo ni por espacio. Da a entender la palabra de Dios. Alabanzas al Señor. Y por eso es que vamos a reinar, estaremos en cuerpos glorificados. La tierra estará convertida en un paraíso. La Biblia dice que habrá libertad perfecta de la creación. En Romanos 19:22, la Biblia dice que habrá libertad perfecta también de la creación animal. En Isaías capítulo 11, el lobo jugará con el cordero. ¿Me está escuchando? El león y el leopardo y el cordero pasarán juntamente. El niño jugará en el agujero de la víbora, y no harán daño ni harán mal en todo mi santo monte, porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Habrá paz perfecta, ya no habrá guerra. La paz nacional e individual será el fruto del reino del Mesías, dice la Biblia. Habrá gozo perpetuo. El gozo será una característica de ese reino. Habrá santidad perfecta. La tierra será santa, la ciudad será santa, el templo será santo, y los súbditos del rey serán los santos del Altísimo. Habrá gloria perfecta. Ese reino será glorioso, pues quien lo dirige es el Rey de la gloria. Habrá conocimiento pleno, habrá instrucción, porque las naciones aprenderán. Todos los años las naciones subirán a Jerusalén a adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Habrá remoción de la maldición que fue proferida sobre la creación. Habrá remoción de la enfermedad, habrá protección, habrá libertad de la opresión política, social y religiosa.
los seres humanos serán longevos, reproducción de las gentes vivas durante el milenio, habrá trabajo para todos y habrá prosperidad económica, porque ese es el reino glorioso de Jesús de Nazaret. Alabado sea su nombre. Y sabe una cosa, al final del milenio entonces va a haber otra rebelión, como ya lo dije. Y esta tierra que experimentará el tiempo más glorioso con el Rey de Gloria y los habitantes del cielo reinando con Cristo, alabanzas a Dios, presenciarán la última rebelión de Satanás. Cuando él salga de su prisión a engañar a las naciones a fin de reunirlos para la batalla, dice la Biblia, el número de los cuales es como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, y subieron sobre el campamento de los santos y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Ahí será el final de la era milenaria. La tierra será destruida junto con la creación presente. Léase Isaías capítulo 24, que ahí dice la Biblia, la tierra será completamente desmenuzada, caerá la tierra y nunca más se levantará. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra en los cuales va a morar la justicia perfecta del Rey del universo. Alabanzas a Dios. Y todos los rebeldes que se hayan rebelado contra Dios, que no quisieron aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que no quisieron aceptar las condiciones propuestas por Dios para recibir una salvación eterna, todos se van a levantar para estar en el juicio del gran trono blanco, y tendrán que ver sentado en el gran trono blanco, escúchalo bien, no al sacerdote, no al rey, no, van a ver en el gran trono blanco al juez. El juez estará sentado en el gran trono blanco después de que pase el milenio y todo el actual sistema sea destruido. Alabado sea el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, yo quiero finalizar diciéndoles que tener conocimiento de todos estos temas nos hace a nosotros llenar de esperanza, porque las cosas que nos esperan a los redimidos son cosas maravillosas. Alabanzas a Dios. Algunos sueñan solamente con ir al cielo. No, va a haber un cielo, ¿sabe? Vamos a estar en el cielo por 7 años. Después venimos a reinar con Cristo 1000 años en esta tierra. Y después, cuando sean juzgados los muertos en el gran trono blanco, escuche bien, que tengan que ir al lago que arde con fuego y azufre, porque eso está en la Biblia. Alabanzas al Señor. Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra, y del nuevo cielo es de donde va a descender la nueva Jerusalén, que será la ciudad eterna donde vamos a morar con Cristo por la eternidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Juan dice en Apocalipsis 21, después del juicio ante el gran trono blanco, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de mi Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y en esa ciudad vamos a morar los redimidos de Cristo por toda la eternidad con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Vale la pena seguir a Dios, vale la pena obedecerle a Él, vale la pena entregarle nuestra vida a Él, vale la pena luchar por Él. Yo quiero invitarles para que hagamos una oración. Oremos por nuestra familia, oremos por los que han oído el evangelio. Alabanzas a Dios, porque si ellos no aceptan a Jesús, se perderán de todos estos privilegios y quedarán bajo cosas muy terribles. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre bueno, gracias te doy, Señor.